Me parece que hace falta un respiro frente a los vertiginosos acontecimientos que se han sucedido desde el domingo pasado durante la jornada electoral en Venezuela. Y es que puede ser visto el tema desde distintas aristas, claro, siempre teniendo en cuenta la actitud del gobierno mexicano frente a ese proceso electoral en Venezuela. La primera arista es la que tiene que ver con que lo ocurrido en Venezuela fue un proceso electoral amañado de origen. Los órganos electorales, de la misma manera en la que otrora los poderes autónomos del gobierno federal, son ahora y pertenecen ahora a la dictadura de Nicolás Maduro, de una casta que encabeza Nicolás Maduro, para ser muy precisos. Y en efecto, el estrecho, muy estrecho margen, porque muchos de ustedes se preguntarán cómo es posible que se hable de una dictadura en medio de un contexto donde ocurren procesos electorales, el margen está en dos elementos. Primero, una oposición activa durante todos estos años, de 1999 a la fecha, pero en particular, al menos podríamos decir que desde hace una década, y muy en especial desde hace un par de años, con eso, una oposición cada vez más poderosa. La segunda arista con la que vale la pena reflexionar este tema es que Andrés Manuel López Obrador siempre utiliza a conveniencia la dádiva relacionada con la intervención del gobierno en los pueblos cuando a él le conviene, cuando su sistema de alianzas con los gobiernos autoritarios o dictatoriales así se lo señalan. Por eso es que, en efecto, él ha mostrado su aquiescencia a lo que pasa en Nicaragua. Ha mostrado su aquiescencia a lo que pasa en El Salvador. Y naturalmente a lo que pasa en Cuba. Porque lo que podemos decir es que, en efecto, México, naturalmente después de Venezuela, es o está siendo cada vez más un benefactor de la isla, que tradicionalmente siempre ha vivido mamando de la ubre de los países que le dispensan ayuda. Y es eso. La dispensa de las ayudas de otros países siempre han representado un litigio, un conflicto, un punto de negociación con Estados Unidos, desde la crisis de los misiles en los 60 hasta la fecha, con distintos países y en particular, claro está, desde 2001 aproximadamente, cuando afianza su presencia Venezuela en Cuba. El caso es que cuando le conviene a Andrés Manuel López Obrador no intervenir en los pueblos, no lo hace, y cuando le conviene, claro que sí lo hace, siempre en la tesitura de apoyar a sus aliados, como ha ocurrido con Bolivia y como ha ocurrido con Colombia. Como se sabe, tiene una relación distante en Brasil con Lula da Silva, más aún ahora, que esa es la otra arista, la arista internacional, de países que han señalado que, o de los gobiernos de los países que han señalado que el gobierno de Nicolás Maduro tiene que transparentar las boletas electorales para demostrar su triunfo, una vez que, esta es la siguiente arista, la oposición ha mostrado ya más del 70% de las propias boletas que le dan un apabullante triunfo, y por eso el siguiente, digamos, la siguiente vertiente con la que hay que mirar esto es que Andrés Manuel López Obrador ha estado en una situación complicada desde el domingo pasado, primero guardando prudencia y, como ya dije yo en otro comentario, soliviantando, orquestando a su estructura digital para ir abriéndose paso él en su apoyo a Nicolás Maduro, balbuceando. Pero al mismo tiempo no puede meter el acelerador después de que dijo que no hay elementos como para determinar que hay fraude. Al mismo tiempo el gobierno también ha instado a que el gobierno de Venezuela presente estas boletas que, de acuerdo con su propio sistema, no pueden contravenir con las boletas que tienen los ciudadanos,
porque deben de corresponder con esas. Y claro también que hay que tener en cuenta la presión internacional, no solo la de los países latinoamericanos como Paraguay, como Chile, como Brasil, ya lo comenté, como Costa Rica, que ha sido uno de los más duros, sino también de la Unión Europea e igualmente de la ONU, que dicho sea de paso, acaba el representante de la ONU en nuestro país, en México, de señalar que de aprobarse la reforma judicial en los términos en los que los ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, estaríamos socavando sin duda nuestro sistema de procuración de justicia y claro está la propia autonomía con el gobierno. El elemento hay que decirlo porque también forma parte de las tensiones que enfrenta Andrés Manuel López Obrador con este concierto internacional para en efecto no volcarse como él quisiera en apoyo a Nicolás Maduro. Lo hace su todavía senadora, como lo revisamos también hace algunos videos, Citlali Hernández, igual que como lo vimos, Abraham Mendieta y todos esos farsantes de la 4T que sin embargo pues no han bastado para generar ese contexto favorable. Y desde luego hay otro elemento con el que vale la pena valorar todo este asunto. Ustedes lo han notado. Varios medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación han subrayado con toda frivolidad los eventos a los que convoca el gobierno de Venezuela, distractores todos ellos, incluso un concierto, una marcha en defensa de la victoria y todas estas cosas, pero se han quedado callados respecto a las violencias que han ocurrido en distintos barrios. Producto desde luego de las grandes manifestaciones que se han dado allá en Venezuela. Y esto hay que preguntarnos, ¿por qué los medios de comunicación han sido tan solapadores o aquiescentes, por decirlo menos, respecto de lo que está pasando allí? Pues entre otras cosas, me parece, tiene que ver con que en efecto están aguardando a lo que el propio presidente de la República vaya abriéndose como un paso para expresar ese expreso, digamos, válgase la redundancia, ese contundente apoyo que él quisiera, que él siempre ha tenido, que siempre ha dispensado, como dice hoy Carlos Reyes de Mola en el Universal. Su corazón ha latido siempre por Maduro, ha latido por los dictadores americanos, como es el caso también de Fidel Castro. Ustedes recuerdan cómo siempre primero a balbuceos y luego terminó, desde luego, apoyando a el comandante, aún ya en las cercanías de su definitivo ocaso. Así es que medios de comunicación controlados, los convencionales, contenidos, los medios digitales que forman parte de la propaganda del gobierno, presionado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el entorno latinoamericano. También, desde luego, en el concierto internacional que va más allá de las fronteras de nuestro continente. Junto con todo ello, pues la obcecación. La obcecación del gobierno de Venezuela para presentar esos resultados. Y le puede resultar muy costoso también al gobierno mexicano no formar parte de esta serie de exigencias en relación con las relaciones diplomáticas con otros países, con Estados Unidos, que he dejado al final también porque me parece un elemento muy importante y que por supuesto que al gobierno mexicano también le representa un elemento adicional de tensión porque como sabemos cada momento también se acrecienta el tema de el Mayo Zambada y eso es lo que muestra a Andrés Manuel López Obrador inusitadamente, ustedes lo han visto, prudente. No se pelea con el gobierno estadounidense, dice esperemos un poco a que ellos también nos informen puntualmente de lo que ha pasado. Esperemos un poco al que el gobierno de Maduro nos informe sobre estas boletas y a final de cuentas también esta es la última arista con la que podemos nosotros decir que el conflicto en Venezuela es tan de largo plazo que ni siquiera le tocará ya al presidente de la República actual, sino que a Claudia Sheinbaum. Desde luego que ella es, como lo hemos dicho nosotros, su criatura, pero ahí se encuentra también o se enfrentará ella con otro elemento de presión en el contexto de las famosas reformas del Plan C, de tal manera que habrá que ver
cuál es la valoración de los costos políticos que hace Claudia Sheinbaum. Me parece que todo esto es lo que en conjunto nos permite decir que, a final de cuentas, claro está, el presidente López Obrador está apoyando una vez más a un gobierno dictatorial como el de Venezuela.